también deseo explicar la dinámica de nuestro encuentro. Saludos iniciales, continuamos con la presentación de nuestra expositora, preguntas de apertura y preguntas del público y cierre del evento. Sean todos muy bienvenidos al Seminario Internacional Responsabilidad Social Empresarial y Economía Social, organizado por la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y por alumni de la Universidad Católica del Maule. Para dar inicio a nuestro evento internacional, saludamos a las autoridades que nos acompañan. Profesor Patricio Oliva Lagos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule. Saludamos de manera muy especial a nuestra profesora Lilian Ramírez Carranza, decana del programa de Economía de la Universidad Piloto de Colombia. También saludamos a nuestra doctora Ivette Durán, directora del Departamento de Economía y Administración, el señor Mauro Rivera, jefe del Departamento de Vínculos con Egresados y Empleadores, al doctor Marcelo Pinochet, director de Escuela de Sociología. Saludamos a nuestras autoridades y académicos y de manera muy especial a nuestros egresados de la carrera de Ingeniería Comercial y de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, como también de manera sentida a nuestros empleadores, estudiantes, público en general que nos acompañan a través de vía Teams. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El ingeniero comercial de la Universidad Católica del Maule es un profesional con fuertes competencias en la administración y gestión de organizaciones, lo que complementado de una sólida formación valórica y ética, lo proveen de competencias para enfrentar oportunidades y solucionar problemas en el ámbito organizacional, apoyando de esta forma el desarrollo regional y del país. Invitamos a nuestro profesor Patricio Oliva Lagos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, que nos entregará algunas palabras de saludo. Decano, por favor. Muy bien, gracias Pedro. Bueno, un especial saludo a ti como director de escuela y llevar a cabo esta importante iniciativa, nuestras autoridades académicas que nos acompañan, tanto de la facultad como de la universidad. Por supuesto, ahí también le dimos ya la bienvenida a nuestra expositora, Lilian Ramírez, ¿cierto? Decana del programa de Economía de la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá. Bienvenida Lilian, gracias por compartir con nosotros y de poder también generar esta reflexión que es importante en estos tiempos tan complejos, digamos. Así que te agradezco su tiempo, por supuesto a todos nuestros invitados. Por ahí estaba mirando que hay cerca más de una treintena de personas que están conectadas, seguramente se van a ir agregando más en el transcurso de la actividad, así que sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Me es grato dirigir unas palabras de saludo en este seminario internacional respecto a responsabilidad social empresarial y economía social, digamos. Como es de conocimiento, en nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Económicas nos motiva el hecho de promover espacios de debate, reflexión académica respecto a distintas dimensiones o aspectos que afectan a nuestra sociedad. Sobre todo hoy día, que estamos marcados por los efectos de la pandemia, ¿cierto?, de COVID-19, a nivel global, nacional, pero con especial foco en el tema de nuestra región. Este seminario nos invita, por tanto, a reflexionar dos temas de enorme relevancia. Por un lado, la economía social, la que integra la categoría de ciencias políticas morales, que buscan identificar las necesidades de las personas que viven en comunidad para proponer remedios o soluciones, ¿cierto?, pertinentes según las características del territorio. Y otro segundo elemento, ¿cierto?, por otro lado, la responsabilidad social empresarial, que es considerado un modelo, ¿cierto?, gestión o estrategia que las organizaciones puedan desarrollar a favor de los diversos grupos de interés de manera armónica e integral. Ahora bien, ambas tendencias epistemológicas confluyen en la perspectiva asociada a mejorar la calidad de vida de las personas. Es por ello que este evento importante, internacional y de reflexión, ¿no?, busca precisamente revisar estos aspectos teóricos y experiencias prácticas sobre estrategias de responsabilidad social empresarial y economía social, las cuales pueden ser utilizadas en la gestión de las organizaciones públicas y privadas. Todo lo cual viene a otorgar la importancia que merecen las personas como consecuencia de procesos rehumanizadores que desarrollan las casas de estudios de educación superior. Solamente aquí, y destacar dos elementos, porque aquí nuestro principal expositora, digamos, es nuestra invitada de Colombia, pero solamente destacar un par de elementos en esta línea,
que a propósito de responsabilidad social empresarial, y ahí, disculpa Pedro, pero, en algún momento Pedro está en Argentina y me escribe y me dice, Sí. decano, estoy en un congreso acá, responsabilidad social, y adivine qué, nosotros vamos a hacer la segunda versión del Congreso Internacional en Chile, ¿qué le parece? Pero por supuesto, Pedro, bueno, esa iniciativa se efectuó, ¿te acuerdas, Pedro? Ahí en Curicó, Sí, fue el sí, segundo Congreso Internacional de Responsabilidad sí, Social, y el eslogan era formando profesionales justos, éticos y transparentes. ¿Sí? así es, sí. Bueno, así que eso es un tema que Pedro también ha estado trabajando fuertemente en su escuela, en nuestra facultad, no solamente en este congreso, sino que también ha participado en una serie de eventos a nivel internacional, y es claramente un tema que para nosotros nos interesa seguir desarrollando por la línea de la responsabilidad social empresarial, pero también la línea de responsabilidad social universitaria, que por ahí hemos estado discutiendo y conversando con Pedro cómo podemos reforzar esa línea de trabajo. Así que eso es una cosa que quería destacar. Y respecto a la economía social, que es también un tema que es de público conocimiento, que nuestro rector y yo y con nosotros como facultad, digamos, hemos estado impulsando hace rato un enfoque de economía social alternativa. Venimos trabajando hace mucho tiempo en esta área. De hecho, tenemos un libro que salió por allá por el 2014, que trabajamos con la Facultad de Filosofía y Religión y con la Universidad de Humanismo Cristiano, impulsada también por Raúl González. Y después un segundo libro que sacamos hace un par de años atrás respecto a ensayos sobre economía cooperativa, solidaria, autogestionada. Hemos ido incorporando una serie de elementos en esta línea. De hecho, este año, solamente para efecto de información, tenemos un encuentro en noviembre con la RUES, que es el encuentro de universidades latinoamericanas respecto a economía solidaria, de cara a pensar en un congreso en economía social para el próximo año. Por lo tanto, ustedes verán que estos dos elementos no son circunstanciales para reflexionar hoy día, sino que son parte de la discusión y la reflexión que tenemos como facultad y que queremos seguir profundizando en distintos espacios, en debates, como en publicaciones y en otras áreas de investigación que nos son de interés. Así que Pedro, felicitaciones a todo el equipo, muchas gracias y que tengan mucho éxito en la actividad de hoy día. Muchísimas gracias, decano. Agradecemos sus palabras. Deseo recordar que las preguntas pueden ser desarrolladas, escritas en el chat de este evento. Preguntas que van a ser recolectadas para posteriormente ser leídas y ser entregadas, ¿cierto?, a nuestra expositora. Como bien decía nuestro decano, la responsabilidad social empresarial y la economía social ha tomado una enorme relevancia como un nuevo método de gestión organizacional, ya sean estas organizaciones públicas y privadas, con fines o sin fines de lucro. Las instituciones han comprendido la importancia que tiene el compromiso con los grupos de interés y sobre todo con la sociedad y el medio ambiente en general, lo que ha motivado a organismos nacionales e internacionales a liderar procesos de transformación y co-transformación de mayores y mejores oportunidades para todos los grupos de interés. Ahora bien, dejamos a nuestra expositora, decana Lilian Ramírez Carranza, decana del programa de Economía de la Universidad Piloto de Colombia. Lilian Ramírez Carranza es bogotana, graduada en Economía de la Universidad Piloto de Colombia, es magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes, especialista en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo de la misma universidad, especialista en pedagogía y docencia universitaria por la Universidad La Gran Colombia, especialista en gerencia de producción y operaciones de la Universidad de Sergio Arboleda, líder en proceso de educación superior, responsabilidad social, desarrollo humano, emprendimiento e innovación. También se ha desempeñado como investigadora en el campo de la responsabilidad social y el desarrollo humano. Integra el grupo de investigación muy potente, por cierto, de Bogotá en responsabilidad social ambiental GIRSA. Actualmente se desempeña como decana del programa de Economía de la Universidad Piloto de Colombia. Dejamos con ustedes a nuestra decana. Decana, por favor, puede comenzar con su exposición. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar en la Universidad Católica del Maule. Un honor. Espero que lo que he preparado para ustedes pues les sea de muchísima utilidad. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir la presentación del día de hoy. Espero que ya la estén observando. Hoy vamos a trabajar. Se ve muy bien, sí. Perfecto. Hoy vamos a trabajar entonces el tema de responsabilidad social empresarial y economía social, que son dos temas
que deben trabajarse de manera conjunta. Digamos que un poco todo este ejercicio de la responsabilidad social empresarial nace de reflexiones muy profundas sobre el impacto de las empresas dentro del medio, y la economía social es una manera de pensarse la economía de forma diferente a partir de todas las demandas sociales que actualmente han salido y que no han tenido una respuesta por parte de la ciencia económica o la actual ciencia económica así como la estamos viviendo. La presentación la he dividido en varios puntos. Un primer punto donde hablaremos del contexto, es decir, qué está pasando en general en Latinoamérica. Algunos puntos de pronto ustedes los sentirán más cercanos, otros un poco más lejanos, pero esos son como los temas transversales que actualmente se están desarrollando o que viven nuestros países latinoamericanos. Hablaremos un poco del concepto de la responsabilidad social empresarial. Hablaremos muy rápidamente del concepto de la economía y cuáles son esos aspectos que desde la economía social se deberían cambiar en el modelo actual. Hablaremos después un poco de la economía del bien común, que se convierte como en esa sombrilla que protege todos estos elementos o este tipo de modelos y de acciones sociales que, como lo decía nuestro decano, están dadas para poder mejorar el tema de la calidad de vida y pensando mucho más en el ser humano. Y a partir de allí estableceremos unas convergencias entre estos elementos de la responsabilidad social y la economía del bien común. Por último, a estos dos elementos le anexaremos un punto que es fundamental y es todo el tema del desarrollo humano y cómo en nuestra actual sociedad poder hablar de un ejercicio de responsabilidad social empresarial, estos aspectos de economía social y estos aspectos de desarrollo humano posiblemente nos sean unas herramientas importantes para generar unas metas que van en pro principalmente de trabajar a favor de los ecosistemas y a favor del desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida. Quiero antes de iniciar que entendamos que cuando trabajamos estos elementos de economía social y responsabilidad social empresarial, hay como dos transversales que son importantes tener en cuenta. La primera, el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, y en este momento entenderemos esa calidad de vida y ese desarrollo humano como ese perfeccionamiento del ser humano en torno a las acciones que realiza dentro de una sociedad. Y el segundo elemento que trabajaremos de manera transversal es el tema del cuidado de los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente. Esto es básico porque definitivamente en el momento en que destruyamos el medio ambiente, simplemente nosotros como especie dejaremos de existir, entonces se convierte en otro, digamos, en otro escenario que es supremamente importante tenerlo en cuenta cuando trabajamos temas de responsabilidad social y economía social. Estos elementos van como de la mano. Entonces, repito, responsabilidad social, teniendo en cuenta todo el tema de los ecosistemas y la parte del desarrollo humano, entendiéndolo como el perfeccionamiento del ser humano. ¿Qué es lo que sucede actualmente en Latinoamérica en general? En este momento nosotros estamos viendo que tenemos políticas económicas muy débiles que recaen sobre los temas sociales, ambientales y culturales principalmente. Nuestros países no son fuertes en las políticas públicas que tienen que ver con estos temas y estos temas son fundamentales cuando hablamos de tema de calidad de vida. No se presentan cambios en las bases productivas de los países. Evidentemente nosotros seguimos con una economía, en el caso por ejemplo de Colombia, con base en la extracción minera y no hemos permitido que los países avancen y que diversifiquen sus modelos económicos y que diversifiquen esta base productiva. Y esto es fundamental cuando hablamos de economía social, porque cuando hablamos de esa base productiva también tenemos que hablar del conocimiento de los territorios y de entender en qué es competitivo un territorio. Y para poder entender estos escenarios de competitividad del territorio, tenemos que irnos y trabajar dentro del territorio, trabajar con las comunidades, conocer qué pasa en cada uno de los territorios y a partir de allí poder comenzar a hablar de ejercicios de desarrollo endógeno, de desarrollo locales, que son muy importantes para las regiones, especialmente aquellas que están quedando un poco atrás. No se abren espacios de discusión sobre otras maneras de ver la economía. Eso es muy normal en los países latinoamericanos. La mayoría de países tienen una base de la economía neoliberal y es muy difícil que dentro de las políticas públicas se comience a hablar de otros escenarios, de otras maneras de ver la economía y de otras maneras de analizarla y sobre todo de implementarla dentro de nuestros países y dentro de sociedades como las sociedades propias de las economías latinoamericanas. No pasa nada con las cifras de desigualdad y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si algo reventó
las protestas sociales que se dieron el año anterior, tanto en países como Chile o Colombia principalmente, fue precisamente todos estos escenarios de desigualdad que se han visto agrandados por todo el tema del COVID. Entonces, el COVID llega y destapa una olla donde nos muestra la cantidad de problemas de desigualdad que existen en nuestras regiones, que existen en nuestros países, y no se dieron porque llegó el COVID. Lo que pasó fue que el COVID ayudó a que salieran a la luz pública, pero están allí desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Digamos que se han generado una serie de políticas que han permitido que las personas en cierto momento superaran un poco la línea de pobreza, pero no es que superen la pobreza, es decir, pasan de ser pobres a ser vulnerables, ¿sí? Entonces, al presentarse cosas como las que ha pasado con la pandemia, pues esa vulnerabilidad los lleva a que rápidamente vuelvan a caer por debajo de la línea de pobreza y mucha gente que estaba por debajo de la línea de pobreza caiga por debajo de la línea de indigencia. Esto lo único que demuestra es que definitivamente las políticas en torno a la superación de la pobreza y en torno al tema del mejoramiento de la calidad de vida, pues no han sido lo suficientemente fuertes para poder hablar, digamos, de una superación de la pobreza que sea sostenida en el tiempo. Hay modelos sociales que están mal pensados y digamos, se fortalecen en el tema asistencialista y esto genera también un efecto social. Hay momentos en que el asistencialismo es necesario y pues como colombiana lo vivimos diariamente, principalmente cuando se genera todo el tema del desplazamiento tan fuerte que tenemos por la guerra que actualmente vive nuestro país, pero no es posible que vivamos 20, 30 años en las mismas políticas asistencialistas que no le permite a la familia mejorar en sí su calidad de vida, sino por el contrario generar unos círculos de pobreza que tampoco son buenos en términos generales para ninguna economía ni para ningún país. En el caso de las economías latinoamericanas, definitivamente el modelo que actualmente tenemos no ha construido un mercado laboral con capacidades que permita absorber el mismo mercado laboral y por eso nosotros vemos fenómenos tan fuertes como el tema de la informalidad. Por lo menos en Colombia estamos hablando de una informalidad de aproximadamente del 60% de la ciudadanía. Antes del COVID estaríamos hablando de un 40%, en este momento con el COVID estaríamos hablando de un 60%. Y definitivamente los jóvenes que se están preparando para salir a ese mercado laboral, el mercado laboral no está preparado para poderlos absorber. Y pues a eso le podemos sumar un montón de cosas que están pasando a nivel mundial, donde tampoco nuestras economías se están preparando para poder, digamos, aceptar y enfrentar lo que se viene en términos laborales. Un ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Y obviamente todos estos elementos también han llevado a que las organizaciones tengan que generar unos replanteamientos desde su interior, pensando en 3 escenarios, que es la parte social, la parte ambiental y la parte económica, que se conoce como la triple cuenta de la responsabilidad social, y se comienza a hablarle a las empresas sobre cuál es el impacto que usted está generando en torno a estos 3 escenarios a nivel social y qué está haciendo usted para mitigar esos impactos y para maximizar los impactos, por ejemplo, en términos sociales. Entonces, digamos que este contexto en general nos ha llevado a que desde la ciencia económica comencemos a replantearnos muchas alternativas y una de estas alternativas es el tema de la economía social y evidentemente la responsabilidad social empresarial se convierte como en una herramienta para poder implementar esto dentro de las organizaciones. Rápidamente, ¿qué es la responsabilidad social? Aquí voy a tomar como varias definiciones, unas las voy a tratar muy rápido porque quiero que nos centremos como en 3 atributos importantes de la responsabilidad social. Entonces, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible nos habla que la responsabilidad social debe contribuir a un desarrollo económico y sostenible, que debe trabajar en conjunto con sus empleados, con sus familias, etc. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos una empresa, y sobre todo una empresa que la creamos para generar utilidad, es fundamental que genere utilidad, ¿sí? Digamos que la empresa tiene una ética de carácter utilitario, que es importante tenerla y que en la economía es fundamental, porque en la economía necesitamos que las empresas pues sean fuertes, que las empresas provean trabajo y entonces en este sentido el tema de tener un desarrollo económico sostenible es básico.
Si nos hemos dado cuenta también por los temas de la pandemia, muchas pequeñas y medianas empresas han tenido que comenzar a cerrar, han entrado de quiebra, y esto va a desatar una serie de consecuencias económicas y sociales bastante fuertes. Por esto es muy importante hablar de ese desarrollo económico sostenible. En el caso de la OIT, estamos hablando de buscar ese equilibrio entre las necesidades de los objetivos económicos, financieros y de desarrollo y del impacto social o ambiental. Entonces, si ustedes se dan cuenta, algo que es transversal en la responsabilidad social empresarial es que siempre vamos a hablar de una palabra que es el tema de los impactos y cuál es el impacto que está generando la organización. Y esos impactos siempre se van a dividir como en esos tres escenarios, que es la triple cuenta, que es la parte económica, la parte ambiental y la parte social. En la parte económica, pues lo que les explicaba anteriormente. En la parte social, cuál es el impacto que mi organización está generando dentro de la sociedad con sus públicos intereses, con sus familias, qué es lo bueno que está aportando en esa parte social. Y en la parte ambiental estaríamos hablando de cómo mitigar los impactos ambientales que genera el desarrollo de mi empresa per se a través de sus actividades. La Organización Internacional de Empleadores, entonces, habla de unas iniciativas desarrolladas de manera voluntaria de la empresa que integran esa triple cuenta. Entonces nos vamos quedando ahí como con palabritas importantes, que es el impacto, que es voluntario, y esta triple cuenta de la que les he hablado anteriormente. El libro verde habla de una integración voluntaria, dentro de todo este ejercicio de preocupaciones sociales y ambientales en las operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores. Esto es muy importante porque los stakeholders se convierten en, digamos, como en una fase fundamental dentro de las organizaciones y se tienen que integrar al modelo de toma de decisiones cuando hablamos que una empresa es socialmente responsable. Y pues la ISO nos habla sobre el impacto de las decisiones y las actividades. Entonces, pues si nosotros vemos, enfocan mucho el tema de esta triple cuenta, enfocan mucho el tema de los impactos, pero yo quiero que nos quedemos con algo que es fundamental. Primero, el tema que la responsabilidad social nace del corazón de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de empresas lo que hacen cuando dicen que son una empresa socialmente responsables es hacer ejercicios de altruismo. Entonces, donamos computadores, les damos regalos a los niños en diciembre, donamos unos mercados, bueno, ayudamos a una comunidad a salir adelante, y eso per se no está mal. O sea, el altruismo, hacerlo para poder ayudar, no está mal. Pero cuando nosotros hablamos del concepto de empresa socialmente responsable, esto tiene que estar relacionado con el corazón de la organización, con el objeto social de la organización. Entonces, si yo soy un banco y mi responsabilidad social es donar computadores a los colegios más pobres de las regiones más apartadas de la capital del país, pues estás haciendo altruismo, pero no estás haciendo responsabilidad social. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de este ejercicio de responsabilidad social, tenemos que irnos al objeto de la organización. ¿Cómo yo puedo ser responsable socialmente desde el interior de mi organización para poderlo llevar al exterior de mi organización? Yo puedo donar 1000 computadores y eso no está mal, pero si yo no le pago un buen salario a mis empleados, pues no estás haciendo responsabilidad social. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de responsabilidad social empresarial, tenemos que tener en cuenta 3 elementos fundamentales. Primero, la responsabilidad social empresarial va ligada al corazón de la organización, al objeto social, a la razón de ser de la organización. Es decir, cada cosa que yo hago en mi ejercicio para poder ejecutar mi proceso como organización tiene que tener elementos de responsabilidad social. Segundo, tengo que tener análisis de los impactos que estoy generando en esa triple cuenta de la que les he venido hablando. Tercero, hay un tema que es importantísimo, y es que la responsabilidad social empresarial, digamos, tiene una troncal, por decirlo, algo que atraviesa su concepto, atraviesa su esencia, y es el tema de la ética. Yo no puedo decir que tengo una empresa socialmente responsable cuando mis prácticas son corruptas, por ejemplo. Entonces, esa ética también se convierte en un ejercicio supremamente fundamental para el modelo de toma de decisiones dentro de la organización. Y por último, todavía hablamos de una responsabilidad social voluntaria.
es decir, que lo que nos dice esto es que va más allá de la ley, es decir, que usted debe hacer algo más de lo que la ley le pide. Eso es algo que actualmente está en debate porque precisamente por el tema de los impactos que generan muchas empresas, pues lo que se está hablando es que la responsabilidad social empresarial definitivamente no debería ser voluntaria, sino debería ser obligatoria. Entonces, en nuestros países sigue siendo todavía de carácter voluntario, pero posiblemente pues está el debate de poder ir más allá y poder generar, digamos, ese tema de obligatoriedad. Si ese tema de obligatoriedad se da, se pierde parte del concepto, que parte del concepto es ir más allá de la ley, es decir, dar un paso más de lo que nosotros normalmente hacemos. Entonces, digamos que la empresa, cuando comienza a combinar todos estos elementos dentro de su modelo de toma de decisiones, pues evidentemente comienza a haber unos cambios importantes. Y aquí es importante tener en cuenta que la responsabilidad social empresarial es como un caminar, es decir, tú no te vuelves socialmente responsable de un día para otro, sino que vas implementando una serie de políticas y acciones que deben contener puntos importantes, como por ejemplo política con proveedores, trabajo con comunidad, y aportes hacia el desarrollo, buenos salarios, un código de ética que relacione, digamos, todo el tema de toma de decisiones, un gobierno corporativo que sea ético. Entonces, hay una cantidad de características que poco a poco nos permiten ir formando una empresa socialmente responsable. Pero lo más importante es que entendamos que el corazón, el punto de partida de la responsabilidad social empresarial es el objeto social de la organización. Y eso es básico, porque cuando yo hablo de esto, no solvento mis temas de responsabilidad social a través de una fundación, sino que hago que mi organización sea socialmente responsable desde la base, desde los que toman las decisiones, es decir, que sea un eje transversal, como una sombrilla que cumpla toda la organización. Entonces, lo que muchas organizaciones hacen es decir, creo una fundación y a través de esa fundación hago muchas obras sociales, que está bien, pero definitivamente no estoy permeando la razón de ser de la organización. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros comenzamos a hablar del concepto de economía social, ahí es donde comenzamos a establecer como algunas relaciones, más adelante lo vamos a ver, que nos permiten combinar estos dos conceptos. Porque el tema de la economía social lo que a nosotros nos está invitando es a repensarnos la economía de una manera disruptiva, de una manera diferente. Es decir, salir un poco de esta zona de confort en la que estamos actualmente y comenzar a pensar una economía que sea mucho más cercana al ser humano y a los ecosistemas. Entonces, no olvidemos eso tampoco, porque ahora antes podíamos hablar como es que hay que mejorar la calidad de vida del ser humano, etcétera, y está bien. Pero en este momento de nuestra historia ya no solamente podemos hablar del tema del ser humano per se, sino que tenemos siempre que llevar este trabajo de cómo lograr la armonía entre estos dos actores dentro de nuestra sociedad, los ecosistemas y el ser humano. Entonces, aquí hay algunos elementos pues, de lo que significa la economía. La economía habla que es una ciencia para estudiar los recursos, la creación de riquezas, que busca siempre satisfacer las necesidades del ser humano. Y eso pues está bien, pero ya en este momento no solamente tenemos que pensar en esas necesidades, sino también tenemos que pensar cómo estas necesidades se satisfacen a través del trabajo que desarrollamos en armonía con el medio ambiente, que es un sistema de producción, distribución y comercio y consumo de bienes y servicios en una sociedad y en un país, que es una ciencia social, que es la forma en que las personas se organizan, sobreviven, prosperan y funcionan dentro de una sociedad como tal. Entonces, la economía es una ciencia bastante interesante, pero está muy centrada en el tema de cómo se da esa producción de bienes y consumos, etc. Y la economía, uno de los elementos a través de los cuales la medimos y trabajamos es el tema del crecimiento económico. Y cuando nosotros hablamos de ese crecimiento económico, encontramos pues que prácticamente el crecimiento económico en términos muy puntuales mide la capacidad productiva de su economía, de un país y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. Prácticamente de esa misma manera también se miden las organizaciones. ¿Cuál es su capacidad productiva? ¿Cómo crece? ¿Cuánto venden? ¿Cuánto aumentan sus ventas? Etcétera. Y cuál es la renta que éste está dejando a sus accionistas o en este caso está dejando a un país.
Entonces digamos que este es el concepto actual de crecimiento económico, y cuando nosotros hablamos de esos elementos de economía social, nosotros tenemos que comenzar a hablar de una modificación a este concepto del crecimiento económico. Y allí es donde, digamos, la economía comienza desde esas políticas macro a comenzar a impactar también agentes importantes como lo son las empresas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo tenemos que modificar este concepto de crecimiento económico, tendríamos que comenzar a hablar que el crecimiento no solamente debe medir la capacidad productiva y la renta de un país, sino que a su vez debe también medir cómo está satisfaciendo las necesidades de todos sus ciudadanos, cómo puede crear comunidades que sean más sanas y más inclusivas, cómo podemos realmente hablar de modelos que generen igualdad, cómo podemos hablar, cómo vinculamos todo este tema de generar energías más limpias, infraestructuras que sean más sólidas y vivir en armonías con los ecosistemas. Por lo menos en el caso de Colombia, en las regiones más apartadas, el gobierno nacional invierte bastante en crear vías primarias, pero nos alejamos de las vías terciarias. Y para nosotros poder desarrollar el campo, necesitamos invertir en vías secundarias, en vías terciarias, para poder minimizar los costos con los productos que se puedan hacer en términos, digamos, en lo que se pueda sembrar, etcétera, dentro de los departamentos que están más alejados del centro del país. Entonces, digamos que la primera invitación que nos hace el concepto de economía social es generar una modificación a ese concepto de crecimiento económico, donde no todo sea basado en la productividad y en la renta, sino donde podamos revisar algunos elementos que van precisamente en la línea a poder generar ese perfeccionamiento del ser humano, de cual les hablaba al principio de la charla del día de hoy. Entonces, esta economía social y esta economía solidaria se convierte como en un sistema económico alternativo. Y esto es muy importante porque esta economía nos lleva a pensarnos la economía desde otras herramientas, donde la base sea el pensamiento sistémico y el pensamiento complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese pensamiento complejo, hablamos de que todos existimos como parte de un sistema y deben entenderse esas relaciones entre las partes. Entonces, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo engranamos cada una de esas herramientas? Y el pensamiento complejo pues va un poco más allá a lo que ya somos nosotros como seres humanos, cómo pensamos y cómo actuamos frente a, digamos, frente a ciertos escenarios que se pueden presentar. Entonces, la combinación de estos dos tipos de pensamiento, digamos, nos puede llevar a pensar una sociedad un poco más organizada y no aislada, que es como muchas veces se toman las decisiones dentro de los países. Como que cada uno decide sobre el pedacito que le toca analizar, pero en ningún momento nos sentamos a pensar esa generalidad. Entonces, y cuando tú trabajas dentro de un territorio, pues evidentemente tienes que comenzar a pensar esa generalidad del territorio, y sobre esos elementos tenemos que comenzar a trabajar. Esta economía del bien común, digamos, esta economía del bien común se convierte como en la sombrilla que trabaja todos estos ejercicios de esta economía social. Digamos que la economía social, esos elementos que ustedes ven ahí sobre economía social, comercio justo, economía colaborativa, banca ética, sistema B, agroecología, digamos que es como las alternativas que tenemos para crear un sistema económico que sea diferente al sistema económico que tenemos actualmente. Cuando nosotros hablamos de ese concepto de economía social y economía solidaria, allí estaríamos hablando de un cambio importante dentro del modelo organizacional. Es decir, por lo general las empresas de economía social y solidaria no son empresas que generan utilidad. Ahí ya nosotros no comenzamos a hablar de utilidad dentro de la organización, sino que trabajamos bajo el modelo de excedentes, y esos excedentes tienen que ser invertidos, tienen que reinvertirse dentro del mismo objeto social de la organización y dentro de las personas que son socios y que hacen parte de la organización. Dentro de este concepto de economía social y solidaria encontramos lo que son las empresas como las cooperativas, las precooperativas, las corporaciones, las organizaciones sociales, etcétera, que por lo general lo que estas empresas buscan es tener, digamos, un objeto concreto para poder salir adelante. Hay como un debate que actualmente existe, y es si la economía social, hablando de cooperativas y precooperativas, deben vincularse igual que las organizaciones sociales, como serían las fundaciones, las corporaciones, etcétera.
Algunas personas dicen que sí, otras dicen que no, porque realmente lo que son cooperativas trabajan, digamos, bajo un modelo empresarial, pero su modelo de toma de decisiones es diferente. Mientras que lo que son como esas organizaciones sociales del tercer sector, fundaciones, corporaciones, ONG, pues digamos que su punto principal es generar un valor en lo público y en eso se alejan un poco del concepto de la cooperativa, de las cooperativas como tal, que funcionan ya como una empresa. Pero su modelo de toma de decisiones es totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos de estos temas cooperativos, etcétera, son fundamentales cuando trabajamos, por ejemplo, en región. Digamos, en Colombia, poder enfrentarnos a muchos tratados de libre comercio en los temas agrícolas, lo que ha tenido que ver con la producción de leche, la producción de arroz, las organizaciones lo que han hecho es comenzarse a unir y crear cooperativas para hacerse fuerte y poder competir dentro de un mercado. Entonces, en este modelo de economía social, el pensamiento per se cambia porque tú no le estás produciendo renta solamente a los accionistas, sino que tú haces parte de la organización, tú haces parte de la toma de decisiones de la organización y obviamente comienzas a pensar de una manera menos individualista y pasas a pensar de una manera mucho más colectiva. Y ese es un trabajo muy fuerte y muy difícil de hacer porque es variar los imaginarios de las personas. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensarnos de manera muy individualista y cuando nosotros hacemos esos ejercicios de economía del bien común, evidentemente tenemos que pensarnos de manera colectiva, que el bien sea para la mayoría de las personas. En cuanto al tema de comercio justo, pues ahí hablaríamos como de esas expresiones de esos consumidores que son más conscientes, que generan más transparencia y más confianza. Lo que busca el comercio justo es que usted reciba por lo que usted hace su precio, o sea, lo justo, lo que vale su trabajo, lo que le paguen a usted lo que es. Esto no es nada más, sino lo que le paguen a usted lo que es. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con los artesanos. Los artesanos hacen su producto, lo venden muy económico, entra un intermediario, llega a las grandes ciudades y en las grandes ciudades pagan un precio carísimo por lo que compraron y el que perdió fue el artesano, el que hizo su proceso. Entonces, lo que nos dice muy rápidamente la teoría del comercio justo es pague lo justo. Tratemos de quitar tantos intermediarios y tratemos de llegar directamente desde el productor hasta el consumidor, hasta el consumidor final. Digamos, minimicemos un poco como digamos, esos canales de distribución de alguna manera, pero tratemos que en cada uno de esos canales se pague lo justo. Entonces, en Colombia, por ejemplo, precisamente a raíz del COVID, comenzó a trabajarse muchísimo el tema del comercio justo entre los agricultores y la llegada de los productos de los agricultores a la ciudad. Entonces, quitaron muchísimos intermediarios y hoy se habla de los mercados campesinos y cosas así, donde directamente ellos se organizan a través de cooperativas, a través de organizaciones sociales y directamente ellos llegan al consumidor final y esto hace que el consumidor final pague un precio más bajo y el productor reciba por lo que vale su trabajo un tema justo. Entonces, yo como consumidor pago lo justo y ellos como productores reciben lo justo. En el caso de la economía colaborativa, entonces, ¿cómo vamos trabajando? Digamos, ¿cómo nos vamos uniendo en torno a esas cadenas de valor para poder minimizar el tema, para poder maximizar los beneficios sociales y poder trabajar, digamos, de manera mucho más unida? Esto es muy bueno trabajarlo en las regiones, por ejemplo. A veces no sabemos qué hacer en las regiones pequeñas y estos elementos de cómo nos sentamos, componemos y analizamos todos estos ejercicios nos permiten, digamos, analizar el tema de esta economía colaborativa que para nosotros es bastante importante. Un poco lo que trabajamos en este tipo de economía es cambiar ciertos elementos. Digamos que el actual modelo, su objetivo es netamente económico. Cuando nosotros hablamos de esta economía alternativa, hablamos que el objetivo ya no es solamente económico, sino que el objetivo es el bien común. O sea, no me centro en lo económico, sino me centro en el bien común. Digamos que la meta cuando hablamos del actual modelo es la parte de la competencia, entonces cómo yo me preparo para competir.
la economía del bien común ya no te habla tanto del concepto de competencia, sino te habla mucho más del concepto de cooperación. Cómo cooperamos y cómo trabajamos todos de manera unida para poder sacar un ejercicio adelante. El actual modelo nos habla de los indicadores, yo ahorita les hablaba de la parte de producción, les hablaba del tema de la renta, y los otros lo que aquí hablamos es que no solamente se tenga en cuenta esto, sino que también se tenga en cuenta esos elementos que nos permite hablar de ese bien común, que era lo que les mencionaba anteriormente cuando les hablaba como los cambios que debía tener el concepto de desarrollo económico. Dentro de las empresas, esto es clave porque aquí no solamente nos dice, oiga, mida su balance financiero por cuánta plata usted produce como empresa o por cuánto han subido sus ventas, sino realmente también incluye dentro de su balance qué tanto aporta usted como empresa en términos sociales, qué tanto está aportando usted al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, qué tanto está aportando usted al cuidado medioambiental. Entonces, no solamente nos miramos en términos de plata, sino en esos impactos sociales y ambientales que nosotros generamos. Y evidentemente, aquí estamos pasando de pensar un modelo individualista a pensar un modelo que trabaja de manera conjunta en pro del bien común. La banca ética, pues es una banca que realmente no está centrada en los productos que le permiten los máximos beneficios, sino que está pensada en invertir en proyectos que realmente generen impactos sociales y ambientales positivos. Un ejemplo interesante de la banca ética pues es el Green Bank, que tal vez es el ejemplo más conocido, con los peros y las cosas a favor o en contra que puedan tener. Pero un poco la banca ética lo que permite es que sea un poco más inclusivo para las personas que no pueden entrar a un sistema bancario y que realmente la maximización de beneficios no sean financieros, sino que sean en impactos sociales y ambientales. Entonces, es invertir en la gente y por la gente. Y este sistema B involucra mucho a las empresas. Entonces, aquí nos habla, como les decía anteriormente, no solamente de pensar en el tema financiero, sino que las organizaciones que generen una genética económica que permitan que sus valores sean centrados en la persona, en la sociedad y en los ecosistemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto lo que nos está invitando es un cambio de mentalidad supremamente fuerte. Yo todavía no tengo claro qué tan fuerte estemos en Latinoamérica para poder pensarnos en estos elementos, aunque todo lo que yo les estoy hablando en este momento, ya hay avances muy interesantes a nivel latinoamericano. Y pues en el tema de la agroecología, pues realmente lo que ellos nos hablan es como generar esa relación entre el suelo, la planta, los animales, cómo se generan estos sin necesidad de tener un impacto fuerte en los procesos, digamos, en términos agroecológicos que se hacen dentro con nuestras tierras. Entonces, este sistema económico, como yo les decía, se sustenta, debe sustentarse en el pensamiento sistémico y en el pensamiento complejo y debe vincular cada una de estos ejercicios que se hablan dentro de la economía del bien común. ¿Se puede hacer y es posible? Sí. Lo que pasa es que estos elementos que ustedes ven acá en la presentación principalmente están siendo fortalecidos son por las organizaciones sociales. ¿Cómo podemos llevar esto a una política pública? Sería lo que tendríamos que comenzar a analizar. Dentro de acá, rápidamente, estas son como las convergencias que tenemos entre la economía social y la responsabilidad social. Las dos tienen un carácter político, tienen un carácter moral. Aquí nos hablan de un tema de gestión y competitividad, y eso es importante tenerlo en cuenta porque pues, la RC es pensada para empresa. Entonces, ya cuando nosotros cambiamos esto a la economía social, aquí no solamente hablamos del tema de gestión, sino además hablamos del tema no solamente de la competitividad, sino también de la cooperación. Las dos son herramientas para el desarrollo social y el cuidado del ambiente, especialmente para el desarrollo social. Es uno de los escenarios fuertes que se trabajan acá. En Colombia, algo bonito que ha dejado los acuerdos de paz es evidentemente ver cómo los excombatientes actualmente hoy están generando modelos de economía social y en las zonas donde les han permitido trabajar y poder fortalecer sus emprendimientos, ustedes no se imaginan las cosas tan maravillosas y tan hermosas que uno se encuentra. Implica una relación, unos compromisos con los grupos de interés, implica pues lo que les decía anteriormente, la relación de la triple cuenta, y con los grupos de interés es fundamental porque cuando nosotros hablamos de esos grupos de interés,
en términos de desarrollo nos permite generar como un ejercicio de cogestión, es decir, que nos sentamos todos los actores a trabajar un tema en específico. Otro ejercicio que hay que hacer dentro de estas convergencias es cómo poder pasar de la teoría a lo práctico, que eso es algo que se le critica mucho a la responsabilidad social empresarial y a la responsabilidad social en general, ¿no? Que es como un poco teórica, que es teórica, que es muy básica y que es muy difícil llevarla a la práctica. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer ese ejercicio dentro de las organizaciones, se logra llegar si nosotros vamos como incluyendo cada uno de estos ejercicios que ustedes ven aquí. Es decir, puede partir desde un escenario ético de repensarnos como organización hasta poder hablar de un ejercicio de competitividad y gestión. O también, digamos, podemos hacer la combinación de estos ejercicios que ven acá, entre la ética, el compromiso voluntario, lo económico-social, la inversión en recursos, el tema de la cooperación, la competitividad y la gestión. Entonces, para pensar todo este ejercicio de la triple cuenta, tenemos que analizar como las diferentes moralidades, entender muy bien en dónde está parada nuestra organización, entender muy bien cuál es la ética que cubre mi organización. No es lo mismo hablar de la ética dentro de una organización que sea de carácter privada o una organización que hace parte del tercer sector. No es lo mismo hablar de la ética de una organización que sea privada a una organización que sea de carácter público y gubernamental. Cada una de ellas tiene una visión totalmente diferente y ese debate hay que darse dentro de la organización. Hay que generar el tema de acciones prácticas dentro de toda la organización y en toda la cadena de valor que compone cualquier organización. Y aquí es muy importante entender que cuando hablamos de responsabilidad social, no solamente hablamos de nuestra ética individual, sino que tenemos que ir avanzando hacia ese concepto de ética comunitaria. Este tema de accountability es súper importante. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, tenemos que hablar de un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuáles son los impactos que estoy generando? Y por lo general en esta rendición de cuentas, yo invito también a que las organizaciones sean muy transparentes y que realmente digan en qué están funcionando y en qué no están funcionando, porque muchas veces la rendición de cuentas se convierte como en alabarnos todo lo bueno que hacemos, que eso per se no está mal, pero no en evaluarnos y entender qué es lo negativo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros hablamos de este ejercicio de rendición de cuentas, pues tenemos que revisar el tema de los impactos. Entonces, ¿qué realmente impactos estoy generando? ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles no son tan buenos? ¿En cuáles tengo que trabajar para minimizar y cuáles puedo, digamos, maximizar para poder aportar mucho más a la sociedad? Todas las organizaciones tienen un impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque las organizaciones trabajan con seres humanos. Y el primer impacto lo tienen con las personas con las que tú trabajas. El segundo impacto lo puedes tener con tus proveedores. El tercer impacto lo puedes tener con tus clientes. Entonces, todo este ejercicio, digamos, hace que el ser humano sea como el transversal también en todos estos ejercicios de responsabilidad social empresarial. Entonces, así vamos llegando y se van abriendo como esas cadenas que pueden impactar de manera positiva o negativa dentro de una sociedad. Como les decía, hay que articularlo a la razón de ser de la organización, hay que superar la filantropía y esa es una invitación que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con empresarios o con estudiantes es importante. La responsabilidad social empresarial no es filantropía. No se reemplaza por la filantropía. Las filantropías son buenas obras que tú haces. Tú verás si las haces públicas o no, eso es responsabilidad tuya. Si tú lo quieres hacer, lo haces, si no, no. Pero la responsabilidad social nace de la razón de ser de la organización. Mientras el modelo de responsabilidad social no esté vinculado al objeto social de la organización, usted no está haciendo responsabilidad social. Hay que pensar de manera diferente, hay que pensar de manera disruptiva. O sea, piensen ustedes, los ingenieros que nos acompañan el día de hoy, cómo yo le hablo a un gerente, a un presidente de una compañía, que nos pensemos como en una empresa B, que no solamente miremos los indicadores financieros de la organización, sino que miremos los indicadores en temas sociales, ambientales, qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando nuestra política de proveedores. Entonces, todo esto también se convierte en algo que nosotros debemos pensarlo como organización, como empresa, y que al final pues también se debe convertir y hacer parte dentro del modelo de gestión. La importancia del ser humano en este proceso, y aquí es donde el tema del desarrollo se convierte como en algo fundamental,
Entonces, el desarrollo son procesos dinámicos, multidimensionales, etcétera, tienen que ver con el tema del bienestar y la calidad de vida, el fortalecimiento de las relaciones de tipo político, económico, social y ambiental. Por eso yo les hablaba que siempre que hablemos de desarrollo en términos de responsabilidad social tenemos que pensarnos no en el término de crecimiento económico como nos lo han enseñado a ver, sino en el término de ese perfeccionamiento del ser humano que nosotros podemos tener para mejorar nuestros procesos sostenibles, nuestros procesos empresariales y nuestros procesos sociales. Dentro del desarrollo humano, pues Manfred McNeill nos decía que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, y eso pues es fundamental. Sen nos habla de las libertades, las capacidades y las oportunidades. Nosotros como seres humanos somos los encargados de agenciar esto que les estoy hablando hoy. Esto no lo va a agenciar la inteligencia artificial, esto no lo va a agenciar una mata, esto no lo va a agenciar, esto lo vamos a agenciar nosotros. Por eso es tan importante tener estas convicciones dentro de nuestro proceso profesional. Por eso es tan importante creer estos elementos y poderlos permearlos dentro de nuestro trabajo. Y pues la ONU nos habla del ser humano como el centro de desarrollo. Y definitivamente estos elementos nos llevan a hablar que la responsabilidad social es un compromiso de cada uno de los miembros de la sociedad tiene con la sociedad en sí misma y nos invita a repensar nuestras actuaciones. Es decir, aquí ya vamos viendo que, digamos que la economía social nos da muchísimas herramientas para poder vincular a los ejercicios de responsabilidad social que hacen las empresas, pero para que nosotros podamos trabajar esos ejercicios de responsabilidad social, como seres humanos tenemos que comenzar a agenciarlos. No es una tarea fácil porque es una tarea que implica el cambio de pensamiento. Y tristemente hay que decirlo, muchas universidades, por ejemplo, que trabajan el tema de responsabilidad social en sus posgrados, por ejemplo, lo trabajan mucho desde el tema de enseñarles a las organizaciones a hacer filantropía y a hacer buenas obras y no realmente a pensarlas en torno a un concepto de desarrollo humano sostenible que debería ser la razón de ser de la responsabilidad social. Entonces, aquí tenemos que esa relación entre la responsabilidad social, la economía social y el desarrollo humano nos lleva primero a modificar un poco los modelos de carácter institucional que actualmente tenemos, hay que cambiar las reglas de juego, hay que reorganizarlas, hay que repensarlas, hay que hacer estudios institucionales que nos permitan entender, digamos, nuestros elementos de dependencia de trayectoria. Recordemos que cuando yo hablo de dependencia de trayectoria es entender quién soy yo hoy por todo lo que he sido antes, o sea, quién es hoy Lilian por todo lo que ha sido mi vida. Ese mismo ejercicio nosotros tenemos que hacerlo dentro de los territorios, nosotros tenemos que hacerlo dentro de la política pública, nosotros tenemos que hacerlo con nuestra organización. Entonces, el cambio de los modelos institucionales es, digamos, súper importante y fundamental si nosotros queremos hablar de transformaciones. La conducta individual, entonces lo que les decía anteriormente, son los individuos los que deben asumir, los que deben agenciar estos ejercicios de responsabilidad social y desarrollo humano. Y esta agencia, obviamente, cuando yo lo entiendo y lo comprendo, pues ahí me voy vinculando a esa economía del bien común, a esa economía social, que es de la que les he venido hablando. Porque esas economías no se van a dar solas. Esas economías hay que trabajarlas, esas economías hay que pensarlas institucionalmente, esas economías hay que reorganizarlas, hay que trabajarlas con la comunidad. Entonces, hay bastantes herramientas que nos permiten como ir haciendo esta relación entre estos tres conceptos. Y en el caso de la elección social, al final es cómo logramos hacer esta promoción del desarrollo humano, invitando a que esta promoción sea el mejoramiento de la calidad de vida en armonía con los ecosistemas. Entonces, aquí al final nosotros tenemos que llegar a pensarnos tanto la empresa como la economía, como el ser humano, desde las dimensiones propias del desarrollo humano, que ahí tenemos tres, que es la dimensión contextual, la dimensión integradora y la dimensión finalista, que es la dimensión ética. Entre las dimensiones contextuales, entender en qué contexto estoy, en qué espacio, cuál es la cultura, en qué año, en qué lugar, o sea, dónde estoy parado. Y esto es muy importante principalmente cuando hacemos trabajo con comunidades y cuando trabajamos dentro de los territorios. Dentro de las dimensiones integradoras tenemos las dimensiones políticas, tenemos las dimensiones sociales, las dimensiones económicas y las dimensiones ambientales. Digamos que a nosotros siempre como economistas nos enseñaron mucho como que todo parte de la dimensión económica y hoy en día la misma sociedad nos ha enseñado que muchas transformaciones se pueden dar desde la dimensión social, desde la dimensión política,
y desde la misma dimensión cultural. Y la parte de la dimensión finalista es la parte ética, que es algo que tenemos que volver a hacerlo, exteriorizar. Digamos que la ética hasta ahora no sea, parece que fuera intrínseca en todo, pero la ética tenemos que en este momento exteriorizarla, volver a hacer los debates éticos, volver a plantearnos qué pasa cuando se toman cada una de las decisiones, entendernos si es lo mejor para la sociedad o no es lo mejor para la sociedad. No son debates fáciles, son debates que son bastante complejos porque van a involucrar en muchos casos los principios propios de cada una de las personas, pero por eso es la importancia de entender los diferentes tipos de ética y cómo los diferentes tipos de ética se aplican dentro de la organización de acuerdo al tipo de organización que yo tengo. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, cuando hablamos de economía social, cuando hablamos de desarrollo humano, la parte ética tiene que ser transversal. Es un debate que tiene que darse, es un análisis que tiene que darse dentro de la organización, que tiene que darse, es más, ustedes como personas también tienen que dárselo, y nosotros dentro de la organización donde estemos, cuál es el tipo de ética que yo debo trabajar y que debo implementar. Y las metas que integran rápidamente, entonces aquí, ¿qué logramos integrando estos tres conceptos? Uno, trabajar mucho más fuerte por la dignidad humana. Eso fueron unos de los, digamos, de los grandes estallidos, por decirlo de alguna manera, que se dieron el año pasado, especialmente en Chile y en Colombia. Poder hablar del tema de la solidaridad y la cooperación, cómo supero el concepto de competencia para poder hablar de competencia, cómo comienzo a trabajar de manera solidaria, cómo comienzo a pensar en mi organización en pro de construir una mejor sociedad. Hay que trabajar el tema de la responsabilidad social y ecológica. Si tú no eres una persona corresponsable, pues es muy difícil que transmitan dentro de una organización el concepto de responsabilidad social. Hay que dar unos cambios fuertes en los paradigmas de la educación. Hoy lo hablábamos con unos compañeros, ya estoy terminando, hoy lo hablábamos con unos compañeros y pensábamos qué está sucediendo en Colombia con todos los estallidos sociales que actualmente se están dando, con muchas cosas que han pasado en nuestro país, y nos dábamos cuenta que evidentemente conceptos como la corresponsabilidad, conceptos como el trabajo colectivo, conceptos como el trabajo grupal, son conceptos que se deben trabajar desde la base de la educación. No se le puede dejar a la educación superior solamente, sino que hay que trabajarlas desde la casa. El tema de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, es decir, que en la democracia participativa nosotros podemos hablar, nosotros podemos digamos, aportar sobre lo que están decidiendo nuestros gobernantes a nivel de empresa o a nivel nacional, de gobierno como tal, pero que podamos, digamos, borrar esa representatividad que yo solamente voy y voto y no pasa nada, sino cómo logro que realmente podamos ser partícipes de lo que se está creando y de lo que se está haciendo dentro de nuestros gobiernos. Y el otro es un nuevo significado del éxito empresarial, que era lo que les explicaba anteriormente sobre no solamente medir nuestra empresa en términos financieros, sino también en términos de las cosas que estamos haciendo por nuestra sociedad, de las cosas que estamos haciendo por el cuidado medioambiental y de las cosas que estamos haciendo por nuestra gente, por las personas que trabajan dentro de nuestra organización. Entonces, cuando nosotros logramos combinar esos tres conceptos, que es como una apuesta que se está dando desde algunos programas de economía, que se está dando desde algunas organizaciones, que se está dando desde las bases de esas organizaciones de la sociedad civil, pues realmente podemos hablar de un ejercicio de transformación. Esto es muy importante verlo. Si yo les cuento, en Colombia creo que el escenario más bonito se está dando donde se está haciendo todo el proceso de reinserción de los excombatientes. Ojalá algún día tengan la posibilidad de venir e ir a visitar esas zonas y se darán cuenta las cosas tan maravillosas que se pueden hacer cuando vinculamos el tema del desarrollo humano, la responsabilidad social empresarial y el tema de la economía social. Es como el ejemplo más cercano que tengo en este momento. Obviamente
en estos momentos el país está pasando cosas bastante complejas, pero realmente ir y visitarlos y ver eso, cómo impacta en la vida de las regiones, en la vida de los territorios, en la vida de las personas que están trabajando por la transformación, es bastante motivante. Con esto termino, y es con una frase de Bernardo Kirchberg, un argentino que ha trabajado muchísimo el tema de la responsabilidad social, y su frase dice así: si dices que ya estás practicando la responsabilidad social y todavía nada te duele, es que estás aún lejos de tu deber y muy lejos de tu alegría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada decana Lilian Ramírez Carranza, una excelente exposición. Vamos a dar ahora el espacio de consultas. Les pido por favor y les recuerdo que las preguntas son desarrolladas en el chat de esta conversación, posteriormente canalizadas con una profesional del área de alumni, las cuales van a ser leídas en su momento. Yo voy a hacer la primera pregunta para poder dar espacio al diálogo, ¿cierto?, a esta pregunta y respuesta que amablemente nuestra decana Lilian va a responder sin duda en profundidad. Quisiera comentarte algo. Tú, querida Lilian, comentabas de que la responsabilidad social tiene que estar en el centro de una organización respecto a la filosofía, la razón de ser, etc. Siempre nosotros encontramos en los medios de comunicación que la responsabilidad social empresarial se le cuestiona respecto al fin que busca. ¿Cuál es la finalidad que ésta tiene? Entonces, por lo tanto, yo quisiera esbozarte una pregunta y pedirte amablemente que me puedas entregar tu apreciación respecto a lo siguiente. ¿La responsabilidad social empresarial es una práctica genuina o es un modelo de negocio que busca el beneficio particular de un grupo de interés que presiona a las organizaciones a incrementar exclusivamente sus utilidades? Yo creo que yo creo que cuando hablamos de la responsabilidad social genuina, estamos hablando realmente esa responsabilidad social que trabaja por pensar la organización de manera distinta, que trabaja realmente no solamente por generar un modelo de gestión que sea amigable en los 3 escenarios que ya hablé, sino que realmente trabaja por generar unos impactos muy positivos en términos sociales dentro de cualquier sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos han enseñado a ver, obviamente desde el modelo de negocio, que esto tiene que ser rentable para la organización. Y eso no juega en contra, por decirlo de alguna manera, porque pues lo decía al comienzo de la exposición, y después si tú tienes una empresa tienes que generar utilidad, y este tipo de escenarios también tienen que permitir generar una utilidad dentro de la organización. Entonces, yo creo que se convierte más como en un modelo de gestión que está hecho para generar un gana y gana. Gana la empresa, gana la sociedad, ¿sí? Cuando yo la empiezo solo como para buscar nuevos clientes o como buscar un nuevo modelo de negocio, pues no estás haciendo responsabilidad social, estás buscando un nuevo modelo de negocio, pues que eso también, yo no peleo con eso porque las empresas también tienen que diversificarse y mirar otros escenarios de trabajo, pero definitivamente cuando yo hablo de ser una organización socialmente responsable, tengo que hablar de una organización que tiene unos componentes éticos bastante fuertes en su modelo de toma de decisiones, que no busca modelos de negocio per se, que trabaja de manera cooperada con otras, digamos, con otras organizaciones, y sobre todo que entabla relaciones importantes, como yo les decía, desde el gobierno corporativo hasta con la comunidad con la cual trabaja. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad social empresarial debe ir un paso siempre más adelante, trabajando de manera colectiva, y no se puede ver solamente como un modelo de negocio, tiene que ser un modelo de gestión que permee el corazón de la organización y cada una de las partes que hace parte de la organización. Por eso es muy importante que cuando hablamos de una empresa socialmente responsable, no sea como un departamento anexo a cualquier cosa, sino que sea algo que nazca precisamente como de la alta dirección de la organización, para que al bajar sea más fácil. O sea, pues también se puede hacer de abajo hacia arriba, pero pues obviamente es mucho más fácil cuando sea un lineamiento y se genera de arriba hacia abajo. Sí. Muchísimas gracias, profesora. No sé, alguna pregunta del público. Estamos muy atentos, ¿cierto? Ahí está nuestra
profesional de alumni para poder recoger las preguntas. Mientras tanto, voy a hacer otra pregunta que tengo aquí anotada. ¿Cómo se plantea, querida Lilian, la responsabilidad social empresarial y la economía social en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se configura la gestión de una organización pensando, en cierta medida, que hoy en día estamos en una situación súper complicada, muy álgida para cada uno de nosotros? Bueno, yo me sueño con algo y es poder ver realmente un modelo de cogestión implementado en nuestros países. ¿Qué implica eso? Que nos sentemos los actores principales de una sociedad. La empresa, no solamente la gran empresa, sino la pequeña y mediana empresa. La empresa en general, en sus diferentes niveles. El gobierno, el gobierno nacional y el gobierno local. La academia y las organizaciones sociales. Yo pienso que en este término, en este tiempo, en torno al tema del COVID y de la pandemia y de lo que estamos viviendo, tenemos que pensarnos de manera articulada, tenemos que pensarnos de manera unida. ¿Cómo se piensa eso? A través de los modelos de teoría de cogestión, sentándonos los actores y hablando en conjunto hacia dónde queremos llegar, qué queremos hacer y cómo vamos a salir adelante. Pero lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que precisamente las decisiones con respecto al COVID se están tomando de manera un poco arbitraria en varios países. No se está teniendo en cuenta la opinión de prácticamente ningún área y no veo ejercicios claros de cooperación. Es decir, aquí estamos hablando que un tema transversal es la ética, la cooperación, etcétera, pero en este momento cuando nosotros nos sentamos a revisar qué está pasando con respecto al COVID, no nos hemos sentado a pensar el problema bajo un modelo de cooperación. No nos hemos sentado a pensar el problema y cómo generar soluciones en torno a lo que necesitan cada uno de los actores sociales. Posiblemente en esa alineación de necesidades vamos a comenzar a ver puntos en los pero digamos que en este momento eso no se está dando. Entonces, extraño, yo personalmente quisiera ver eso, una mesa de cogestión donde todos los actores estén participando y donde podamos pensarnos estos problemas. Ahí cuando logramos ver esa sinergia, era lo que yo les hablaba al comienzo sobre cómo pensarnos de manera sistémica y de manera compleja. Por lo menos, no me voy todavía al pensamiento complejo, porque como su nombre lo indica es muy complejo, pero por lo menos hay que quedarnos en el tema del pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico se entiende cuando yo me hablo con todos los actores y entiendo cuáles son las necesidades de todos los actores y entre todos tratamos de construir algo en conjunto. Pero hasta ahora, hablo por lo menos en Colombia, eso no se ha dado. Ha sido temas que han sido muy alejados y que los gobiernos nacionales y locales pues han tomado las decisiones sin vincular actores que hoy están sufriendo y que necesitan de los apoyos gubernamentales, como por ejemplo la pequeña y la mediana empresa. Súper, muchas gracias. Al parecer la audiencia quedó sumamente claro. Ahí viene una pregunta. La puedo leer. Amablemente nuestro estudiante la está ahí señalando. Dice, estoy ahí. Buenas tardes. Quisiera saber si la responsabilidad social corporativa se mide de alguna forma. Es decir, ¿existe un estándar aceptado para decir qué tal organización pertenece a una empresa social? Primero, si la responsabilidad social corporativa puede ser medida o no, y si esta organización, con ciertos indicadores, creo yo, puede ser considerada como una empresa social. Sí puede ser medida, de hecho ya hay muchas organizaciones que trabajan ese tema. Uno también como empresa decide pues cómo lo quiere medir. Digamos que la manera más básica de medirla es hacer un ejercicio de rendición de cuentas o un modelo de accountability, que es un poco mostrarle a la sociedad lo que estamos haciendo. Y si tú quieres ir madurando, pues puedes vincularte a otros actores. Está el tema, por ejemplo, del Pacto Global, que te hace unas exigencias bastante importantes cuando hablas de responsabilidad social empresarial. Está el tema de los indicadores GRI, está el tema de la ISO 26000, y que digamos que ya son indicadores que están hechos, que pueden servir cuando estamos comenzando a hacer estos ejercicios. El más sencillo de hacer es un tema de rendición de cuentas, que es simplemente decir tú qué estás haciendo como organización, desde los 7 factores mínimos que debe tener una empresa socialmente responsable y qué estás haciendo.
Pero si tú quieres ir madurando como organización, pues ya puedes ir vinculando esta serie de indicadores de las que te estoy hablando, como Pacto Global, GRI e ISO 26000. Entonces, en la medida en que como empresa vas madurando, puedes ir vinculando estos otros tipos de indicadores. Hay muchas fundaciones que apoyan estos proyectos y que a partir de ahí comienzan a generar unas mediciones, y esas mediciones tú las puedes ir implementando dentro de tu organización. Entonces, sí se puede medir, ya hay maneras de medirlas, y también en la medida en que vas madurando, puedes ir aumentando el número de indicadores que vas para hacer las mediciones dentro de la organización. Muy bien. Y por último, la última pregunta, querida Lili, ¿qué le dirías tú a nuestros estudiantes que te están escuchando, ¿cierto? Que van a ser los futuros profesionales, los que van a tomar decisiones y qué tal práctica se hace y qué práctica no se hace, pensando en la responsabilidad social empresarial, pensando en que ellos van a ser agentes de cambios. Entonces, por lo tanto, yo quisiera que tú me puedas comentar qué le dirías a nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes se sientan motivados a desarrollar prácticas de responsabilidad social empresarial en las mismas organizaciones donde ellos se van a desempeñar. Bueno, yo les diría que trabajen siempre por la transformación. Este mundo y nuestro continente tiene muchísimas cosas que cambiar, tiene muchísimas cosas para mejorar. No se cansen de trabajar por la transformación. Sean agentes de cambio. Sean agentes de cambio. Desde donde estén. No importa si si tienes una empresa pequeñita que hasta ahora está comenzando, si estás liderando una gran empresa, desde donde estés puedes ser agente de cambio. Ustedes trabajan temas de marketing. Imagínense lo hermoso que debe ser poder generar modelos de marketing social, de marketing ético, de marketing corresponsable en todo lo que hacen las organizaciones. Entonces, la invitación que yo les dejo es, siempre sean agentes de cambio. Piensen siempre de manera corresponsable, que nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos, tienen una incidencia en el medio ambiente, en las personas, en todo lo que hacemos. Entonces, trabajen siempre por ser agentes de cambio, por ser agentes de transformación, y por favor pensar de manera disruptiva. A nosotros a veces en las universidades nos meten unas cajitas y un montón de teorías y nos dicen como que si usted se sale de esa caja no va a pensar. No, creo que en este momento, si algo creo que bueno que nos ha dejado el COVID es que nos está invitando a pensar de manera diferente. Entonces, la invitación es, chicos, piensen de manera diferente. A veces uno tiene sueños locos y dice, no lo voy a lograr. No, sí los puede lograr. Háganlo, pero háganlo con ejercicios de corresponsabilidad y con ejercicios éticos. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, si algo necesitamos cambiar en este momento es el tema del marketing para poder generar un marketing que sea mucho más humano, un marketing que nos ayude a tomar conciencia de nuestras decisiones, un marketing que nos ayude a entender que las decisiones que tomamos implican consecuencias para otros, un marketing que yo aspiro que ojalá algún día sea súper transparente y súper bonito, que es el famoso marketing político. Yo eso no sé mucho, estoy segura que ustedes sí lo manejan mucho mejor. Y sean siempre como agentes de cambio, atrévanse a pensar de manera disruptiva, salgan de la caja. El mundo necesita personas que piensen fuera de la caja, eso es muy importante. Muchísimas gracias, reiteramos el agradecimiento a nuestra decana Lilian Ramírez Carranza. Quisiera saludar de manera especial a Carmen Arriola, una muy amiga también de Lili y de mi persona, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Así que le mandamos un gran saludo y también le mandamos un saludo a la decana de la unidad en donde ella trabaja. Para ir cerrando, ¿cierto? Y avanzando con nuestro evento, y reiterando el agradecimiento a todos los participantes, especialmente a nuestra autoridad, a nuestro egresado, a Lilian, ¿cierto? Por su excelente exposición que sin duda nos va a dejar pensando, reflexionando cómo poder implementar este pensamiento disruptivo. Quisiera entregarle la palabra al señor Mauro Rivera, jefe del Departamento de Vínculos con Egresados y Empleadores, para la entrega de palabras de cierre de nuestro evento. Muchas gracias, Pedro. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Súper. Bueno, agradecido de Lilian por su exposición, también muy agradecido de la Escuela de Ingeniería Comercial por la coordinación y la organización de este evento, a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de nuestra institución, a través del decano, y bueno, a todos los egresados y los estudiantes que participaron el día de hoy en este seminario tan importante sobre la responsabilidad social empresarial.
y cómo esta temática nos lleva también a fortalecer lo que son las redes territoriales a través de la responsabilidad social y cómo instituciones como esta pueden fortalecer estas redes de los diferentes actores, tanto locales como regionales y también nacionales. Potenciar eso, y también viendo que hay varios estudiantes de los últimos años de ingeniería comercial, también llamarlo a tomar conciencia, como mencionaba la expositora, de este rol social que tienen actualmente como estudiantes, pero que también van a tener en un futuro como profesionales y futuro egresados de nuestra institución, también con ese sello distintivo del espíritu de servicio de la Universidad Católica del Maule. Así que muchas gracias y los esperamos en otras actividades que está organizando la escuela y también las actividades que estamos realizando desde alumni. Así que muchas gracias, Pedro, y muchas gracias también a la expositora y a todos los participantes. Muchísimas gracias, y de esta manera damos por concluido nuestro Seminario Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Economía Social. Les deseamos a cada uno de ustedes un excelente término de jornada. Por su asistencia, muchas gracias y muy buenas tardes. Que estén muy bien.